buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Tras una tensa cita que reunió a parlamentarios de la Araucanía con el presidente Gabriel Boric, eso ocurrió anoche, y luego que algunos acusaran al gobierno de estar conectados con grupos radicalizados, el Congreso hoy aprobó una nueva prórroga para el estado de excepción. La medida en la macrozona sur cumple justamente hoy día un año, lo que provocó un llamativo momento en el Congreso. Crece la incertidumbre entre los afiliados a las ISAPRES por el futuro de la industria. Hoy un grupo transversal de diputados presentó un tercer proyecto de ley para intentar cumplir con el fallo de la Corte Suprema, mientras el presidente Gabriel Boric se abrió a escuchar alternativas, aunque dijo que no habrá perdonazos. Atención con estas imágenes. Vamos a ver una mujer, aquí va a aparecer, ahí está, que la llevan detenida los detectives. Bueno, ella era o es la líder de las operaciones de Los Gallegos, que es el brazo del Tren de Aragua en el norte de nuestro país. Era ella quien faltaba por detener y así desarticular por tercera vez esta facción del crimen organizado vinculada a secuestros, extorsivos y a homicidios. Desde este 20 de mayo, los tribunales de justicia podrán investigar el patrimonio de las personas deudoras de pensiones de alimentos y ordenar el pago de la deuda a través de fondos de cuentas bancarias u otros instrumentos financieros como fondos mutuos y acciones. Este mecanismo pretende bajar la cifra actual de 80.000 deudores. Y tras varios años descansando en el Parlamento, el royalty minero se convertirá en ley. Un nuevo mecanismo de recaudación para el Estado que hará un importante aporte para las regiones y municipios. ¿Pero de qué se trata? ¿Y a quién beneficia? Mire. A ver, ¿en qué se parecen los diputados del Frente Amplio con la espuma de la cerveza? Bueno, la controvertida comparación la hizo el embajador de Israel en Chile tras ser encarado por parlamentarios oficialistas en una tensa sesión en el Congreso. Las polémicas que involucran al diplomático ya suman varios capítulos. Una persecución de los paparazzi casi catastrófica. Eso es lo que denunciaron el príncipe Harry y Meghan Markle. Ambos habían asistido a una premiación en Nueva York cuando se produjo el asedio que a muchos les ha recordado el fatal accidente que hace más de 20 años le costó la vida a Diana de Gales. Hay máxima tensión en Ecuador, en donde el presidente Guillermo Lasso disolvió el Parlamento y pidió convocar a elecciones anticipadas. Esto tras verse amenazado por una posible destitución. Estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar, para explicar lo que está pasando y ver cuáles son las alternativas. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Pasemos a revisar qué es lo que implica esto que hemos titulado en muchos medios de comunicación muerte cruzada, que fue la figura que hoy usó Connie, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para efectivamente disolver la Asamblea. Recordemos que veníamos hablando de un intento de juicio político que inició ayer, que iba a concluir el día sábado. Y que probablemente tuviera éxito. O sea, todos los cálculos de los votos era que el próximo sábado iban a destituir a Guillermo Lasso. Claro, pero él se adelanta y disuelve entonces el Congreso, que fue el primer paso de esta llamada muerte cruzada. Que es una facultad que tiene el presidente, no es que haga algo, digamos, inconstitucional. No, absolutamente no. Recordemos que esto de muerte cruzada está establecido en la Constitución ecuatoriana desde el año 2008. Él simplemente hizo uso y de hecho desde el año pasado ya estaba amenazando con hacerlo porque él ha tenido una relación bien complicada con los parlamentarios de su país, que además es gran parte del correísmo la que está en esos momentos en el Congreso. Después de disolver el Congreso viene entonces con la siguiente fase, que es convocar a elecciones. Esto no lo hace directamente el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, lo hacen a través del Consejo Nacional Electoral, que durante la tarde de esta jornada ya dijo que se van a tomar 7 días, es decir, hasta el 24 de mayo, para convocar esas elecciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Finalmente, lo que va a suceder es que estas personas que ganen esas elecciones van a tener que concluir el periodo que estaba destinado Guillermo Lasso y el Congreso, que sería hasta el 2015. Y finalmente... 2025. Claro, 2025, perdón. Y de ahí gobierna además por decreto 6 meses. Que ya comenzó eso. Comenzó eso porque ya empezó a hablar incluso de la reforma tributaria que tanto le costó pasar el Congreso, ya la firmó por decreto y va a empezar a implementarse entonces. Pero para conocer justamente todos los detalles, todas las consecuencias de lo que ha sido esta jornada histórica en Ecuador, vamos a revisar la nota de Fernanda Navarro. Pero con la disolución de este Parlamento, Connie, lo que hace Lasso es salvarse de engrosar una larga lista que tenemos aquí en Sudamérica de presidentes que han sido digamos, denunciados o que han sido apartados del poder y en todo caso que han sido obligados a renunciar o destituidos por los propios congresos de sus países. El último, o sea, el caso de Perú.
Y además es el más emblemático. Parecido, y es muy parecido porque tiene la misma facultad, ¿cierto? El presidente, en el caso, digamos, de Castillo, que ante la posibilidad de que te acusen, te destituyan, tú disuelves el Congreso. Efectivamente, tenemos el caso de Perú, que además es el más numeroso en la región. Tiene 4 expresidentes que fueron destituidos, que fueron sacados de su cargo. Vemos ahí a Castillo, vemos a Fujimori, vemos a Kuczynski, vemos también a Vizcarra. 20 años prácticamente de presidentes destituidos o sacados del poder. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de Ecuador, que es el caso que nos compete hoy, estamos hablando de un país, Connie, que tuvo 7 presidentes entre 1996 y 2007. Pero al menos 2 de ellos, que fue el caso, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez en 2005 y también de Abdalá Bucaram en 1997, marcan entonces los presidentes que han sido destituidos o sacados del poder. Vamos entonces también a Venezuela, por ejemplo, donde está Carlos Andrés Pérez, que esto sucedió en 1993. Estamos hablando de líderes destituidos o obligados a renunciar, porque en Venezuela también tendríamos, por ejemplo, el golpe de Estado de Chávez, que finalmente duró prácticamente un día fuera del poder y luego es reinstalado en su cargo. Vamos ahora a Paraguay, porque también es uno de los casos que hace prácticamente 10 años teníamos a Fernando Lugo destituido también por el Congreso y prácticamente en 1999 Raúl Cubas también era sacado de su cargo. Otro de los casos más importantes que hemos tenido en la región, Connie, tiene que ver con Brasil, el gigante del continente. Dilma, que ha sido obviamente la cara de la destitución parlamentaria en su país en el año 2016, y también Fernando Collor de Mello en 1992. Si nos vamos, por ejemplo, a Bolivia, Evo Morales en 2019, toda esta crisis termina haciendo que él dé un paso al costado por este referendo que estaba muy cuestionado para la reelección, y también, yéndonos un poco más allá, 20 años atrás, Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2003 era sacado de su cargo. Finalmente, nos vamos hasta Argentina, porque Fernando de la Rúa también terminó renunciando en medio de la crisis del corralito. Efectivamente. Con esto, Connie, solamente Chile, Colombia y Uruguay son los únicos países de Sudamérica que no han destituido a sus mandatarios desde el retorno a la democracia en los últimos 30 años. Muchas gracias por este completo informe y panorama, ¿cierto?, de la crisis en Ecuador y su relación con el resto de Latinoamérica. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Y continuamos con una historia que es de película. Se trata de una niña, literalmente de película, miren. Se trata de una niña que desapareció hace 6 años en el norte de Estados Unidos y que, pese a una intensa búsqueda policial, no se encontró rastro de ella. Sin embargo, su caso apareció en una serie de Netflix y un hombre en el sur del país la reconoció. Gracias a esto, finalmente fue hallada por la policía. Vamos a revisar las imágenes impactantes que dejan las graves inundaciones que afectan el norte y el centro de Italia, en donde ya se registra casi una decena de muertos y más de 10.000 evacuados. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Unas esperadas vacaciones de 2 amigos ahora son crónica policial aquí en Chile y en Brasil. Los jóvenes, según lo que se investiga, fueron drogados y lanzados a una zanja en Río de Janeiro. Uno murió y el otro está internado. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que el gobierno actualizó las orientaciones para el resguardo de los estudiantes de la comunidad LGTBQ+, justamente en el Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia. Una guía para que los estudiantes no sean discriminados y para fomentar la inclusión. Terminan aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan TVN porque ya llega Todo por mi Familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Buenas noches y hasta mañana.